Hola de nuevo, me alegro un montón de estar grabando esto porque significa que he conseguido superar el miedo que tenía con el primer vídeo. En esta ocasión os traigo una ilustración que hice hace 2 veranos, inspirándome en uno de mis animes favoritos de todos los tiempos, que es Fooly Cooly. Si no la habéis visto os la recomiendo muchísimo, de verdad, es muy cortita, 6 capítulos y es una pasada. Tenía esta idea en la cabeza desde hacía un tiempo, y es que con tantos live action infames como salieron por aquellas fechas, empecé a pensar en quién me gustaría que interpretase a los personajes de los animes que me gustaban, y cuando pensé en Mami Samemilla de Furikuri, enseguida me vino a la cabeza Billie Eilish. Su actitud, sus expresiones y en general los vibes y las vibras que transmite Billie Eilish me recordaban muchísimo a la melancolía y el pesimismo que tiene Mamimi. En concreto quería recrear una de las escenas del final de la serie en la que Mamimi presencia en la distancia cómo ha acabado la ciudad, y en concreto cómo ha acabado Naota, el protagonista de la serie. Observa la situación con cierto despego e indiferencia, y lo que le vemos hacer a continuación es sacar una cámara y hacer una foto. Comencé haciendo un boceto a mano que por desgracia no grabé. Después de escanear el dibujo lo pasé a Photoshop CC. Lo preparé para quedarme solo con las líneas y comencé a pintar el fondo. En Bellas Artes aprendí la importancia de trabajar primero el fondo y después la figura. El blanco distrae muchísimo y te da una sensación distorsionada del resto de los colores. Resulta mucho más difícil añadir un fondo cuando ya has terminado todo el dibujo que si empiezas por él. De modo que si trabajas desde el principio con algo parecido a lo que tienes idea que sea tu fondo, sobre todo en cuanto a colores y fuentes de luz, luego te será mucho más fácil trabajar. En este caso, he determinado que la paleta de colores va a rondar en torno a los rojizos y a los amarillos. He comenzado con dos gradientes opuestos, uno para el fondo y otro para el personaje. El fondo no ocupa mucho espacio y no tiene mayor función que ayudar al ambiente, así que decidí hacer unas formas geométricas y difuminarlas para que no llamasen demasiado la atención. El foco es la chica. Estoy usando mi brocha favorita de Photoshop, que es una de las gratuitas de Savas Apterus. Se supone que es una brocha de boceto, pero me encanta la textura que tiene y prefiero usarla durante todo el proceso, como una brocha normal para pintar, para rellenar, para todo. No soy muy fan de ir cambiando de brochas ni tampoco de usar muchas capas, así que en la medida de lo posible intento pintar todo con el mismo pincel de diferentes tamaños y en una sola capa, dos como mucho, fondo figura. Esta parte de la pintura es mi favorita y se me olvidó mencionarla en el vídeo anterior, y es que este es el momento en el que estás pintando y dices, pues todo mal, me está saliendo mal, nada tiene sentido, esto es horrible. Es el típico momento en el que justamente entra alguien en tu habitación, te ve lo que estás haciendo y notas en su mirada la desaprobación, la decepción. Y tú le aseguras sonriendo, te prometo que es que está sin acabar. Como rogando por favor que te perdone por ser tan inútil. Es que no falla. Justo en ese momento pasó mi marido por detrás. Y le dije, confía en mí, por favor. Confía en mí, por favor. Esto me ha pasado todas y cada una de las veces que he dibujado o pintado algo en mi vida. La diferencia es que ahora comprendo que es inevitable. Pintar lleva un proceso. Y hay una fase de ese proceso en el que va a ser inevitable que todo parezca horroroso. Y es ahí donde entra la confianza en ti mismo. Tienes que confiar en el proceso, saber que lo que estás haciendo tiene sentido y acabará estando bien, aunque ahora no lo parezca. Yo creo que es por eso, cuando no sabemos pintar todavía bien, que todos empezamos pintando un ojo perfecto. Por esa necesidad de sentir, mira, si es que me está saliendo bien. Y luego fracasas estrepitosamente con el resto de la cara. Hacerlo todo a la vez tiene sentido, pero tienes que tener paciencia. Y así es como tenemos a una Mamimi amorfa. Me enamora. Sigamos. Otra de las cosas importantes para que la pintura tenga sentido es que haya armonía de color. En mi caso, lo que he hecho al principio ha sido pintar toda la figura con un degradado de rojo a amarillo. Y encima pintar con los colores que hagan falta. Como el pincel no es opaco, se deja entrever el color que hay abajo, que está en toda la figura, y da esa sensación de estar todo relacionado. Para las luces del rostro, he tomado el color más claro del dibujo, y como la blusa es azulada, he usado ese azul en las sombras del rostro. Así, el círculo de colores se cierra y todos los colores están en todos los elementos, y no hay nada que desentone.
Aunque mi cabeza me grite, Dios mío, qué ganas tengo de pintarle los ojos, déjame pintarle los ojos y hacerle brillitos, por favor. Es muy importante centrarse primero en definir las luces, las sombras y los planos generales del rostro, antes de empezar a renderizar. Como ya he dicho, confía en el proceso. Sé que tienes ganas, pero confía. Una vez lo principal esté claro, se puede empezar a añadir detalles, pero por capas, poco a poco, todo a la vez. Todo a la vez, toda la cara, todo a la vez. Algo de lo que comencé a hablar en el vídeo anterior, que si no has visto todavía Arderás en el infierno, os pregunté si pensabais que si se podía aprender a pintar mirando a otras personas. Y es que he pensado en ello muchas veces y realmente se subestima lo muchísimo que se puede llegar a aprender simplemente viendo a otros pintar. Obviamente, no creo que una persona que no haya cogido un pincel en su vida pueda tragarse 20 tutoriales de YouTube o de Skillshare y salir de ahí sabiendo pintar. Pero sí que pienso que es posible aprender muchísimo de la observación. Por supuesto, da mucha rabia cuando alguien que ha dibujado 4 Pokémon en su vida viene y te dice: ¡ay, me gustaría haber nacido con la gracia que tienes para pintar! A mí no me sale gracia. Yo no nací con gracia. Ponte a dibujar. Ponte a dibujar. ¿Qué es lo que hice? ¿Dibujar? Inténtalo, no me digas que he nacido con gracia. El tema de si existe el talento o no existe el talento, si se nace o no se nace sabiendo, es un tema extenso de discusión que prefiero dejar para otro momento. Pero lo que sí que me he dado cuenta, especialmente a través de haber estudiado Bellas Artes y después de haber estudiado, es que se aprende muchísimo más rápido si complementas la práctica con observación. Digámoslo así, a mi parecer, dibujar todos los días por dibujar no sirve de nada. ¿Vas a mejorar algo? Pero si no observas y no miras con ojo crítico tu trabajo y el de los demás, no vas a aprender nunca. Muchas veces me he encontrado en la situación de estar pintando un cuadro y no conseguir una técnica o un efecto que quiero conseguir, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Este es el mejor momento para ver cómo trabajan los demás. Si estás en casa, ponte YouTube. Si estás en clase de pintura, mira a tus compañeros o a tu profesor pintar y fíjate qué están haciendo ellos que tú no estás haciendo. No tengas miedo de preguntar. Los mayores cambios en mi arte los he experimentado cuando he parado un momento, me he salido de mi cuadro y he visto lo que hacían los demás. En primero de carrera, por mucho que lo intentaba, no conseguía comprender qué era o cómo se hacía la pincelada suelta. No fue hasta que el profesor, frustrado, me enseñó cómo lo hacía él. Cuando entendí, lo que tenía que hacer, y en el próximo cuadro ya lo puse en práctica y desde entonces no he tenido problemas para hacer la pincelada suelta, pero tuve que ver a otra persona hacerlo para yo comprender cómo se hacía, porque yo por ciencia infusa, por divinidad máxima, no lo iba a conseguir. Otras veces, cuando tenía un bloqueo artístico que no podía pintar, cada vez que empezaba algo me parecía espantoso y dejaba de pintar a los 5 minutos. Me ponía vídeos de otros artistas pintando y pensaba que si pasaba demasiado tiempo sin pintar iba a perder destreza. Pero como había estado viendo cómo trabajaban otros artistas, además de inspirarme para volver a pintar, ponía en práctica lo que les veía hacer a ellos y sin darme cuenta pintaba un poquito mejor que antes. Incluso en las pausas y en los bloqueos artísticos puedes seguir aprendiendo y mejorando. Volviendo a la ilustración que estamos haciendo, como os podéis haber dado cuenta, el pelo me da miedo hacerlo. Y estoy evitándolo a toda costa. No tengo todavía mucha práctica pintando cabello, y menos aún cuando estás traduciendo el pelo de un dibujo animado a cómo sería en un dibujo real. En este caso, lo mejor es usar referencias. Tengo que decir que a día de hoy he tenido la oportunidad de practicar más el hacer cabello y me resulta incluso terapéutico. Os traeré un vídeo cuando me ponga al día de un personaje original mío que, como aquí, intenté dejar el pelo para el final y acabé disfrutándolo muchísimo más que el resto de la pieza. Hay que tener en cuenta el contexto de esta ilustración y es que cuando la hice llevaba aproximadamente un año sin hacer dibujos semi-realistas, porque llevaba más de un año haciendo mi TFG, que es en estilo cartoon, y todos los trabajos de animación en los que dibujaba muchísimas horas eran también en estilo cartoon. Así que me llena de satisfacción haber hecho esta ilustración después de tanto tiempo.
Esta es una fase del dibujo en la que ya solo queda añadir detalles finales. Aunque el iris de los ojos ya lo he trabajado antes, si os habéis dado cuenta dejo las pestañas para el final porque así puedo trabajar en el volumen del párpado sin tener miedo a estropearlas. Una vez he acabado con todo, he guardado la imagen y la he abierto en un archivo diferente para poder modificar el balance de luces, colores y añadirle los detalles finales. Es ahora que todo tiene sentido, que todo es armónico, cuando podemos poner los brillitos que tanto nos gustan, nunca utilizando un blanco puro, siempre con un poco de tonalidad. Y así es como queda la ilustración acabada. Espero que os haya gustado el vídeo más tutorial que el anterior. Decidme si os gusta que os explique cómo hago las cosas en los vídeos o si preferís oírme hablar de otras cosas. Como siempre podéis escribirme en comentarios o en mis redes sociales, especialmente Instagram, que es a la que más caso le hago. Y me hará mucha ilusión hablar con vosotros si queréis escribirme, dejarme un comentario, lo que queráis. También podéis darle like al vídeo y suscribíos para escuchar mi melodiosa y maravillosa voz y de paso verme dibujar lo que surja. Cuidaos muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todo.